Cuando una enfermedad de una magnitud tan grande como la diabetes llega a una persona, llega a toda la familia. Bienvenidos a Vivir Renalmente, un espacio donde el riñón deja de ser un órgano más y se convierte en lo que es, una puerta a la vida. Salud renal, conciencia, humanidad y voz propia. Empieza a escuchar a tus riñones. Comencemos. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Vivir Renalmente. Hoy tengo una súper invitada, la doctora Alejandra Molano, y quiero leerles un poquito la descripción y la experiencia de la doctora. La doctora es médica internista y nefróloga con más de 17 años de experiencia clínica y docente. Además, hace parte del equipo médico de la Fundación Cardioinfantil, donde acompaña a pacientes con enfermedades renales desde una mirada integral y mucho más cercana. Además, lidera la coordinación del posgrado de nefrología en la Universidad del Rosario, donde ha formado a muchos de los especialistas que hoy también cuidan de la salud renal en el país. Doctora, ¿cómo está? Alice, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar en este espacio, una novedad. Qué bonito que se abran estos escenarios para compartir, educar y acompañar a las personas en esta necesidad de la enfermedad renal y de la enfermedad diabetes. Perfecto, doctora. Y bueno, yo creo que vamos a recapitular un poco porque en anteriores episodios hemos hablado de qué es la enfermedad renal crónica y hoy quisiera también, doctora, escuchar desde su perspectiva qué es la enfermedad renal crónica y su importancia. Claro que sí. La definición es básicamente una enfermedad que dura más de 90 días, una enfermedad renal que no se corrigió después de 90 días. Puede ser una enfermedad con manifestaciones en la función o en la estructura renal. Entonces puede tener enfermedad renal crónica, por ejemplo, una persona que tenga una creatinina, que es la sustancia con la que medimos la función renal, perfectamente normal, pero que solo tiene un riñón. O que, por ejemplo, tiene proteínas en la orina, o que tiene sangre en la orina, o que tiene quistes en los riñones. Así su función renal sea normal, puede ya ser clasificada como una enfermedad renal crónica. Okay. Existen 5 estadios de la enfermedad renal crónica. La 5 es la que más compete directamente en nefrología, porque ya es el estadio que se llamaba antes terminal. Es menos del 15% de la función de los riñones, es decir, una enfermedad muy seria que casi siempre necesita ser reemplazada con diálisis o con trasplante. Wow, doctora. ¿Y la relación con el tema diabetes, cuál es, doctora? Okay, la diabetes es una enfermedad crónica también, que puede haber diabetes tipo 1 o tipo 2, y la diabetes es la enfermedad que más personas lleva a diálisis en el mundo. Entonces, la diabetes sola es la principal causa a nivel global de enfermedad renal crónica. Y no solo eso, sino también de enfermedad cardiovascular. Hace que las personas fallezcan prematuramente o puedan tener complicaciones de su diabetes que generen daño en diferentes órganos, no solamente en los riñones. Wow, doctora. Entonces, yo creo que acá quiero enfocarme mucho en este episodio en precisamente el paciente, el cuidador. Y escuchando estos datos que usted nos da, doctora, yo quisiera saber por qué es importante entonces, y bueno, creo que ya usted respondió un poco mejor ahora, pero ¿por qué es importante que un paciente con diabetes acuda a un nefrólogo y, se revise para ver si tiene la enfermedad renal crónica? Claro que sí. No solo un nefrólogo. Okay. Digamos que el manejo de la diabetes y el tratamiento de la enfermedad renal crónica deberían empezar desde el momento en que el paciente es diagnosticado de diabetes. Desde el día 0 del diagnóstico debería ser enfocado desde el médico de cuidado primario, desde el mismo paciente, desde los familiares, a entender qué es lo que se le viene encima al paciente. El hecho de que a uno le diagnostiquen diabetes, sea tipo 1 o sea tipo 2, va a implicar cambios para el resto de la vida, riesgos para toda la vida, y se tiene que enfrentar desde el primer momento. Nefrólogo, por supuesto, para eso estamos, pero el trabajo debería empezar desde el médico de primer nivel
desde los programas de prevención y programas de crónicos de las aseguradoras. Doctora, y esto es muy interesante porque entonces no necesariamente para diagnosticar el tema de la enfermedad renal se necesita un nefrólogo, sino también puede ser otro tipo de especialista. Y yo quisiera preguntar entonces también, usted habló un poco del tema familiar. Entonces, ¿por qué es importante también para los cuidadores de los pacientes, también ayudar a su familiar a que vaya a un médico, a que se diagnostique? ¿Y por qué es importante el diagnóstico temprano? Cuando una enfermedad de una magnitud tan grande como la diabetes llega a una persona, llega a toda la familia. Por ejemplo, una diabetes tipo 1, que suele ser la de los niños, la de los adolescentes o la de los adultos jóvenes, pues va a cambiar todo en esa casa. Y cuando no es el niño o el adolescente, es el abuelito que le diagnosticaron la diabetes ya grande, pues también tiene que haber cambios radicales para toda la familia. Los familiares, los cuidadores van a tener que estar involucrados absolutamente en cada día de esa persona. Cosas tan sencillas como el cambio en la dieta, en que pueda asistir a las citas de control, que pueda acceder a los medicamentos. El familiar se vuelve una figura vital para la atención de ese paciente, porque si no, el paciente solo no va a ser capaz de manejar todo lo que implica. Y no hablamos solamente de ir a la EPS a autorizar o a pedir los medicamentos, hablamos del apoyo moral, de servir no solo de acompañante, sino también de monitorear, pero también como de promover. El acompañante, el familiar, se vuelve el coach, el hincha número 1 de la salud de ese familiar. Esa persona va a tener que manejar, en medio de lo que significa el estrés, de que a mi familiar, a mi ser querido le diagnosticaron una enfermedad que no se va a curar. Tiene que manejar su miedo, su incertidumbre, tratar de recibir toda esa información que llega de un momento a otro, tratar de manejar esos sentimientos y seguir firme acompañando a su familiar para procurar que a esa persona le vaya bien con su enfermedad. De acuerdo. Es todo por delante y por eso es que es tan importante este tipo de escenarios para tratar que los familiares y los acompañantes del paciente sientan que no están solos, que no sea el primero que le pasó y que busquen ayuda para poder hacerlo de la mejor manera posible. Doctora, y fíjese que ahorita con esto que usted responde, hemos escuchado mucho el tema de la adherencia a los tratamientos y me devuelvo un poco, y es que precisamente las enfermedades renales son muy ignoradas, y lo hemos hablado también a lo largo de este podcast en otros episodios, pero al ser ignoradas, digamos que se les resta un poco de importancia, o no sé, doctora, usted tiene mucha más experiencia, pero se le resta esta importancia a los tratamientos, pero además la adherencia o el seguimiento con rigurosidad de un tratamiento pues no es el mismo que de otro tipo de enfermedades, por ejemplo. En cuanto a la adherencia, ¿por qué es importante también en las enfermedades renales? Yo quisiera escuchar un poco, y también ese papel de los mismos cuidadores que veníamos hablando de ellos en esta adherencia a los tratamientos. Aquí tocas varios tópicos muy importantes. Uno es que la enfermedad renal no da síntomas y normalmente uno no le tiene miedo a algo que no ve. Entonces, si uno no sabe en lo que se está metiendo, probablemente no entiende la magnitud del problema que se le viene si no hace las cosas bien. Entonces, probablemente la adherencia y el cambio de los desenlaces, de que le vaya bien a esa persona, va a depender de la educación que le demos desde el primer momento. Entonces, hay que tener mensajes claros en la cabeza. La diabetes produce falla renal, y no solo falla renal, produce daño de los ojos, daño del corazón, eventos cerebrovasculares, muerte prematura, amputaciones, tiene un montón de consecuencias. Entonces, lo primero que tiene que tener en su cabeza el paciente con diabetes es: si no me cuido, me va a ir muy mal. Pienso que con ese conocimiento como premisa, de ahí se desarrollará la adherencia.
Si yo sé que los medicamentos que me dan para controlar mi diabetes me van a permitir llegar a viejo, no terminar en una diálisis, no terminar en un trasplante, proteger mi corazón y tener una buena calidad de vida, si yo entiendo eso, creo que es el primer paso para una buena adherencia. Y si el familiar refuerza esos mensajes, y no solamente es el tema de los medicamentos, sino que va de la mano con buenos hábitos, porque tampoco la adherencia se limita a los medicamentos. Claro. Adherencia implica dieta, ejercicio, control del estrés, control de los factores de riesgo, por ejemplo, el tabaco, controlar el peso, porque no puede haber obesidad compatible con buena calidad de vida en un diabético. Entonces la adherencia es un mundo gigante que parte del paciente, pero tiene que ser reforzada tanto por el médico con educación, como por los familiares con ese soporte y ese apoyo diario. Perfecto, doctora. Y hemos recibido algunas preguntas y me gustaría también, entonces, ahora que estamos hablando del tema de la enfermedad renal, por ejemplo, nos preguntan mucho cuáles son esos desafíos y responsabilidades que enfrentan los cuidadores, pero también pues, que enfrenta un paciente con enfermedad renal crónica. Y adicionalmente a eso, bueno, usted ya mencionó un poco esos hábitos y demás, pero ¿cuáles podrían ser unas posibles soluciones a esos desafíos que enfrentan los cuidadores y los pacientes con enfermedad renal? Yo pienso que el desafío más grande, a mi modo de ver, es enfrentar el miedo que genera ese desconocido. Cuando le diagnosticamos diabetes a una persona mayor que no tiene ni idea, que de pronto empieza a hablar con sus vecinos y ve espejos terribles de personas diabéticas que no hicieron las cosas bien, pienso que ese es el primer choque, ese es el primer desafío. Ese desafío se solventa con educación. Si yo hablo con mi médico, les pongo todos mis temores, si llego con mente abierta a recibir toda esa información, me educo por mi parte, utilizando elementos como estos escenarios, leyendo en internet, buscando información. Si yo venzo mi miedo, empiezo de pronto a corregir el primer desafío. Existen desafíos importantes como por ejemplo la dieta. Sabemos que la dieta de un paciente diabético o un paciente con enfermedad renal crónica no es fácil. Va a haber cambios de estilo de vida que si uno viene acostumbrado, por ejemplo, a un estilo de dieta colombiano tradicional, no va a ser compatible con un paciente con diabetes si se quiere controlar bien. Entonces tenemos que también tener el desafío de ahora, ¿qué voy a comer? ¿Voy a poder seguir con mi vida como antes? Nuevamente, para eso estamos los médicos, para eso está nutrición, para eso hay una cantidad de apoyo que ayude a vencer las limitantes acerca de la nutrición. Existen otras, por ejemplo, difíciles. No es mentira, conseguir los medicamentos en nuestro país es un problema. Entonces, ese apoyo que pueda recibir el paciente desde los programas de pacientes de seguimiento, los programas de crónicos de las EPS y las formas legales. Lamentablemente en nuestro país llegamos a un punto en que nos toca usar esos medios legales para poder acceder a la consecución de los medicamentos, lo que sea necesario, pero probablemente apoyarnos en todas las figuras necesarias para poder recibir el tratamiento y continuarlo de manera constante, que eso es un pilar fundamental del éxito de un paciente con enfermedad renal o con diabetes. Existen otros, por ejemplo, no es infrecuente que una persona con un diagnóstico de estas enfermedades tenga una cosa que se llama un trastorno adaptativo, que es algo parecido a una depresión. Es normal sentirse muy triste, sentirse ansioso, entrar en negación, que ese es un desafío grandísimo que vemos mucho. El paciente no cree que es diabético y va a empezar a buscar hierbitas, aguas mágicas, lo que le dijo la vecina, y no le va a ver la trascendencia a esas decisiones. Si salimos rápidamente de esa negación, apoyados por nuestra familia, apoyados por psicología, por psiquiatría, si es preciso, también esa aceptación de la enfermedad crónica va a hacer que más rápido tomemos las riendas de ese caballo tan bravo que tenemos y podamos domarlo y llevarlo a buen curso. Doctora, pero ahí también toca un tema y es el tema
Ahorita hablábamos de los nefrólogos, pero también usted nos menciona, hay una línea médica que desde la atención primaria también es importante, pero toca un tema importante y es cómo también un médico, por ejemplo, puede ayudar a un diagnóstico oportuno y cómo un diagnóstico oportuno puede ayudar a un paciente y a evitar, pues digamos que llegue a una complicación más adelante e inclusive que esta depresión o inclusive que estos síntomas sean menos fuertes desde precisamente eso, una detección temprana, en fin, no sé, doctora, si eso también puede ayudar. Claro, la detección temprana no solo depende del médico. ¿Ok? Porque si no tenemos el hábito de la prevención en general en nuestra vida, si desde niños no nos acostumbramos a, uno va al médico una vez al año, a hacerse exámenes, no va a pasar nada porque me tomen una muestra de sangre una vez al año, a hacerme una ecografía renal, a mirar cómo estoy, a preguntarme por mi propia salud desde la infancia, pues probablemente cuando me llegue la enfermedad o cuando sea víctima de los malos hábitos de mi vida, no me voy a dar cuenta. O voy a buscar alternativas poco tradicionales y que no sirven. Entonces, el diagnóstico oportuno parte de que el paciente busque una ayuda temprana. Entonces, es importante que si, por ejemplo, hay antecedente familiar de diabetes, si uno tiene factores de riesgo para diabetes, si, por ejemplo, es una persona con obesidad, o por ejemplo con malos hábitos nutricionales o con obesidad central, pues debería uno estar chequeándose. Y si el médico general o el programa, porque en muchos sitios remotos de Colombia no hay médicos, pero hay personal de enfermería entrenado para hacer detección oportuna de enfermedades de esta trascendencia. Entonces, si uno consulta oportunamente, probablemente va a recibir el apoyo adecuado desde el primer momento. Ahí entramos nosotros también. Digamos, yo en mi rol como profesora tengo esa responsabilidad de crear conciencia también en los médicos de primer nivel, de elaborar programas de detección oportuna y de empezar el tratamiento oportuno y adecuado. Esto ha avanzado mucho. El manejo, digamos, de la diabetes, los medicamentos para la diabetes y para prevenir sus complicaciones han cambiado absurdamente en los últimos 10 años. Entonces también, por ejemplo, ese temor que tenían los pacientes es que soy diabético, entonces ya es insulina, no tengo nada más que hacer en mi vida, me voy a chuzar todos los santos días de mi vida. Ha cambiado muchísimo. Entonces, perder ese miedo, tratar de hablar con su médico abiertamente para recibir las mejores opciones desde el primer momento del diagnóstico. Súper, doctora, y creo que es muy importante efectivamente también hacer conciencia, no solo acá desde Colombia, sino también todos los latinoamericanos, creo yo que tenemos muchos tabús o muchos temas que no nos permiten ser juiciosos con nuestra prevención. Entonces creo que eso es clave para todos. Pero bueno, ya doctora, cerrando, yo quisiera que usted nos diera algunos tips. Siempre nos gusta cerrar este podcast con esos tips médicos y con esos tips especiales para los pacientes, para los cuidadores y sí, para los familiares de los pacientes con enfermedad renal asociada a la diabetes. Claro que sí. Hay uno que es clave y es, sobre todo para el cuidador, estar pendiente de esos pequeños detalles. Entonces, mi familiar está comiendo bien, está comiendo lo que debe, se tomó los medicamentos, algo tan sencillo como eso. ¿Cómo se siente? ¿Está desanimado? ¿Está bien? ¿Se hizo la glucometría? ¿Cómo le salió la glucometría? Llevo un cuaderno anotando las glucometrías para saber cómo le está yendo con el tratamiento y estar pendiente si tiene síntomas nuevos. Existen algunas cosas, otros tips que les recomendamos a los pacientes que toman muchos medicamentos, como por ejemplo hacer uso de alarmas. Todos cargamos ahora un celular dentro del bolsillo. De acuerdo. Y el celular le pone a uno todas las alarmas y le va a sonar a tal hora y le va a decir, tómese el medicamento. Tratar de generar esos hábitos
o que no me gusta cargar alarmas. Ok, entonces yo sé que al desayuno me tengo que tomar esta pepita. Con las medias 9 me tomo esta otra. Para crear como escenarios, momentos del día que generen recordación, que pueden mejorar un poco la adherencia a los medicamentos. También crear rutinas, que no sea difícil crear, por ejemplo, la convivencia con un medicamento o con una insulina. Es una nueva rutina, es una nueva forma de vida y tratar de verlo así. Darse pequeñas celebraciones, celebrar el día a día. Llevo una semana con la glucometría perfecta. Bien por mí. Me merezco ir a un cine, me merezco ir a salir a cenar con mi pareja porque estoy muy juicioso, porque mi médico me dijo que bajé 2 kilos. Son pequeñas victorias que dan también un apoyo para que el paciente sepa que lo está haciendo bien. Adaptar las condiciones, no es lo mismo la medicina, digamos, del libro. Yo siempre digo que no es lo mismo Cundinamarca que Dinamarca. Es acostumbrarnos a mejorar, digamos, recibir el mejor manejo posible para nuestro medio y tratar los médicos de brindar lo mejor disponible para nuestro medio y adaptarlo. No me sirve de nada recomendar a un paciente que tenga una dieta mediterránea si no tiene con qué. Entonces es tratar de adaptar las condiciones ideales al mundo real del paciente. Si yo doy esas recomendaciones realistas, probablemente también voy a tener mejores desenlaces. Y siempre apoyarse. Yo pienso que esto es, como ustedes mismos dicen al comienzo de este capítulo, esto no es un camino que se haga solo. Para eso estamos los médicos, para eso está todo el personal de salud a disposición de los pacientes, los familiares. Y hay todo un armamento de personas detrás de la logística de entregarle el mejor tratamiento disponible a los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Doctora, muchísimas gracias. Y bueno, adaptabilidad, rigurosidad y sobre todo acompañamiento. No nos olvidemos de esto. Y muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Vivir Renalmente. Gracias por tenerla aquí y bueno. A ti, muchas gracias y cuídense. Gracias. Si este episodio te resonó, compártelo. Síguenos y continúa pendiente de nuestros próximos capítulos, donde seguiremos escuchando a quienes nos inspiran a vivir renalmente.